Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a un estudio más del tratado teológico que se conoce como Hebreos. Hoy estaremos estudiando el tema ¿Se pierde la salvación? Y ya es nuestro cuarto estudio de este escrito que pensamos es demasiado importante que un creyente del siglo XXI tenga acceso y tenga conocimiento de ello precisamente porque el autor está recalcando en la primera comunidad, esa que se quedó en Jerusalén, cómo se debe de vivir la vida creyente, desde qué perspectiva. Y para este servidor de ustedes, cuyo viaje personal en cuanto a hacer vida en comunidad, vida en iglesia, como quiera llamarle, el viaje del libro de Hechos es está siendo muy importante. Entonces, la referencia de Hebreos, ahora lo relaciono a ambos, he estado estudiando Hechos en los últimos años con la congregación, pero la referencia a este tratado de Hebreos me está dando un mejor entendimiento de cómo era que se vivía, qué pasó y cómo es que Dios espera que se viva la vida del creyente, en primer lugar en el siglo primero, pero también en nuestra época. Vamos a iniciar y por favor siéntanse todos bienvenidos, recordando como siempre la introducción, y es que la semana pasada terminamos el primer capítulo y hoy queremos empezar el capítulo número 2 con el ánimo de recordar que el capítulo 1 nos ha dejado que todas las cosas existían por y a causa del Mesías, pero que él, Mesías, el que le había dado forma a toda la creación, tomó forma, valga la redundancia, de siervo y se subordinó a su propia palabra, pero que como siervo que vino fue Dios. El primer capítulo ha cerrado entonces atribuyéndole al Hijo, no a un junior, sino la figura teológica didáctica del Ben Adam o del Ben Elohim, el Hijo de Dios, las virtudes que solo se le pueden atribuir al Yud He Vav He. Y lo hace de tal forma que cuando habla de los ángeles, le pone a él por encima de los ángeles. Por lo tanto, que la única opción que había es que él fuera Dios. ¿Y cuál es la forma correcta de entenderlo? Todas estas preguntas son las que queremos responder en los próximos estudios. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la lectura del primer versículo del capítulo 2, porque el tema es apasionante. Vamos, y dice así: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Este versículo tiene algunos problemas con manuscritos que se escribieron antes del siglo XII. El siglo XII, en el siglo XV hubo un teólogo holandés que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Él toma manuscritos del siglo XII y hace lo que se conoce como la compilación que se conoce como el Textus Receptus. Pero a lo largo de la historia se han ido sumando otros manuscritos que Erasmo no tuvo acceso a ellos y en ellos pues ha habido una explicación más allá. Es probable que al Evangelio, los escritos del Nuevo Testamento, pues más que probable, es un hecho comprobable que algunos versículos se le han agregado. Depende de cómo la persona que lo hizo pensaba que necesitaba para comprensión, pero que luego han, han creado algunos problemas. Este versículo, entonces decimos, no aparece. Sin embargo, creemos que es importante para interpretar el versículo 3, que es el que dará vida a este estudio. Y lo primero que queremos decir es que eh, cuando habla de no desviarnos, esta desviación se refiere a una ruta paralela. Y ya en el Evangelio, perdón, ya en la carta de Gálatas se nos habló de un paraevangelio, como que hay unas buenas nuevas, pero las personas
teniendo muchos problemas especialmente con la gracia, con el hecho de que Dios había venido y que Dios mismo nos había imputado su justicia y que para ello no teníamos que ser merecedores, han creado a lo largo de esa verdad evangélica, habían creado entonces ellos algunas otras doctrinas. A esto se le llamó para evangelio, con el, con el propósito de llevar a los que eran nuevos a estos conocimientos, como son los gentiles que entran a los movimientos en todo el imperio romano, les han llevado a un esfuerzo y a una meritocracia. Y aquí precisamente habla de una conversación paralela. Es quizás muy importante también decir que lo que se puede estar dando en el primer siglo en Jerusalén, especialmente con el despertar y el auge del movimiento gnóstico, que se estuviera pensando que Jesús había sido primero un hombre, como lo predica el gnosticismo hasta nuestros días, pero que debido a haberse elevado por medio del cumplimiento de mandamientos, por eso hablamos de un gnosticismo quizás dentro de Jerusalén y dentro del pueblo judío, y que luego de haberse elevado entonces por medio de estos mandamientos, él ha llegado a tener un estatus de ángel y ahora siguió de tal forma que eh, él ahora tiene un estatus de hijo de Dios y entonces ya se empiezan a generar una serie de ideas bastante complicadas porque se lo habla de un hijo de Dios genético. Y si él pudo, diría el gnosticismo, entonces usted también puede, y bueno, eso es lo que se predica, pero nosotros decimos que esto es completamente incorrecto, porque esta advertencia que empieza a ser válida en el contexto de todo lo que aquí está escrito, em, se da porque eh, no podemos pensar en que haya una divinidad de Jesús, primero de ninguna otra forma que no sea que Él es Dios, el Dios originante, el Dios todopoderoso, y también que si Él fuera Dios, entonces, como se lo había creído y como la Biblia lo enseña, ¿por qué estas personas estarían todavía practicando el hecho de ir a hacer sacrificios al templo, que es una lectura paralela del Evangelio? Es decir, yo confieso que Jesús es mi Señor, pero si necesito perdón de algún pecado, entonces voy a ofrecer un sacrificio. Recordar que el templo en esta parte histórica, en este momento histórico, sigue en pie. Y este versículo estaría ahí para empezar a disuadir al creyente de que en lugar de ir al templo y seguir ofreciendo los sacrificios como hasta ahora había sabido, es hora de tomar el sacrificio por excelencia y eso lo va a probar una y otra vez a lo largo de estos estudios. Ahora, se ha mencionado en el versículo 1 lo que hemos oído y lo leo nuevamente. Dice, por tanto, debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. He comentado lo del desviarse, pero ahora comentar qué es lo que hemos oído, qué habían oído estas personas. La respuesta es el Evangelio. Y recordamos que el Evangelio no es otra cosa más que la noticia, la buena o la noticia o el anuncio de Él, o sea, Dios, que es bueno. Sin embargo, también decimos que esta respuesta será ampliada en el próximo versículo, entonces vamos a leerlo. Hebreos 2:2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, para entender la idea final habría que leer el versículo 3. Sin embargo, pienso que es importante hacernos algunas preguntas o contextualizarnos.
palabra, dice este versículo, dada por medio de mensajeros espirituales, es una referencia al monte Sinaí. Es una referencia al pacto que Dios, o perdón, al testimonio del pacto de Abraham. El pacto era que Dios le hizo a Abraham: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero en el Sinaí Dios entrega un testimonio para ese pacto, el contrato de ese pacto, por hacer una referencia que aclare un poquito más. Entonces podríamos decir que el autor está hablando de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. ¿Qué hemos oído entonces? ¿Qué es lo que habían oído ellos? Habían oído la Torá. Esta es los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco, la referencia aquí. Sin embargo, el Evangelio deja algo que para la fecha es algo, vale la redundancia, muy importante que reflexionemos en ello. Porque el Evangelio enseña en Juan 1:18, lo leeremos en un momento, que Dios nunca ha sido visto. Pero ya en este momento histórico se creía, manejaban especialmente los judíos no mesiánicos, los judíos no creyentes en Jesús, manejaban que el mismísimo Dios había venido al Sinaí. Eran dos corrientes, he de decir, que el mismísimo Dios había puesto su pie en el Sinaí, había descendido y que él había hablado cara a cara con Moisés, que Moisés pudo ver su rostro. Pero también es importante entonces notar que el Evangelio hace el llamado. Los que estuvieron con Moisés en el monte fueron ángeles. ¿Cómo explicamos entonces que en Éxodo, Levítico, especialmente hablando de las interacciones que se dieron en el monte de Sinaí, que Dios no estaba ahí cuando dice y dijo Dios y habló Dios? Y la respuesta es muy fácil. La palabra que se traduce como Dios, Elohim, también se puede referir a un mensajero, porque un Elohim también es alguien o algo, incluso algo, que porta un mensaje de Dios. Por eso es importante que leamos la Torá a la luz del Evangelio. Y el Evangelio enseña, y ahora sí leemos Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, ¿qué quiere decir esa palabra? Quiere decir uno que comparte origen, del mismo origen. Pero si dice, por lo tanto, es Dios. Eso que está entre paréntesis lo he puesto yo. Sin embargo, el mismo versículo recalca, y lo voy a leer sin el paréntesis: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, o sea, el único Dios, el del mismo origen que Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí le están diciendo unigénito Dios a la figura del Hijo, y que el único que ha dado a conocer a Dios es Él mismo, y que la primera vez que se lo vio al rostro fue cuando Él nació. La Torá fue entregada por medio de ángeles, de emisarios, y no hemos de pensar entonces en que estos eran seres incorpóreos, gaseosos. Al contrario, la espiritualidad de ellos es que son incorruptibles. Y como se lo enseñó en el último versículo del capítulo anterior, que han sido llamados a ministrar por causa de los que han de heredar la salvación. Entonces, la Torá en el Sinaí, con todos y sus milagros y portentos, con todo y los límites que Dios por medio de mensajeros había establecido de no pasar al Sinaí, fue entregada por medio de mensajeros. Sin embargo, lo que ahora se ha recibido fue mucho mejor. Y no que esto haga inválido aquello. Al contrario, es que Dios no podía venir. Sin embargo, lo que ahora hemos recibido es que Dios mismo estuvo acá. Dios mismo vino a exponerlo y, y a darlo. Por eso recordemos cómo dice el versículo, y luego leeremos también el versículo 3 para ya hacer la conexión de ambos. Porque si la palabra hablada, es decir, la Torá, que fue lo que oímos, ahí lo respondemos, por medio de mensajeros, ángeles, como dice aquí,
resultó ser inmutable, es decir, no cambiaba, no cambia. Así como Dios no cambia, su palabra no cambia. De la misma manera dice, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, y ahora leemos el versículo 3 en con la traducción o interpretación de la Nueva Biblia de las Américas, ¿cómo, dice esta versión, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y si usted es congruente con leer el versículo acá, como está traducido, yo puse la Nueva Biblia de las Américas, pero es que todas las versiones que consulté traducían un sí condicional ahí y nos dejaban la idea de que la salvación hay que cuidarla porque ¿qué pasa si uno no la cuida? Entonces, ¿cómo vamos a escapar? Se puede perder. Sin embargo, señalamos que el sí condicional, el que usted ha visto ahí, ¿cómo escaparemos si descuidamos? No está en el original. Eso es una adaptación del traductor que quiere conducirnos a entender una idea, pero el problema es que lo hace de tal manera que da a entender la idea equivocada. La mejor forma de entender lo que el griego dice ahí es siguiendo la literalidad de ello y yo quiero traducirlo ahora. Esta es una traducción más literal con una pequeña explicación. Cuando dice cómo, entre paréntesis, en el sentido de forma, o en el sentido de qué forma, cómo vamos a huir, cómo iremos nosotros dejando atrás la gran salvación que nos ha sido entregada, la cual al principio fue hablada por medio del Señor, siendo confirmada por los que la oyeron. Y lo que señalamos en primer lugar es que el cómo acá es una pregunta retórica. El predicador no está diciendo cómo vamos a escapar si no cuidamos, no, cómo escaparemos, cómo seremos salvos si descuidamos la salvación. No está diciendo eso. Él está diciendo cómo es posible que nosotros pensemos tan siquiera en huir, dejando atrás esta salvación. No iremos. La respuesta es simple, no iremos de dicha salvación. Porque si primero se entregó la Torá por medio de mensajeros, ahora quien vino a la tierra fue Dios mismo, fue en el cuerpo de Dios. Nosotros no podemos huir, no existe una forma de vida después de eso. La respuesta es no se puede. Es una pregunta irónica. ¿Cómo van a hacer ellos para huir de esta salvación y ahora regresar a hacer sacrificios? No se puede. El clímax acá es la salvación y esto es precisamente nuestro tema. Entonces hacemos la conexión. En el versículo 1 está diciendo que no debemos de aceptar un evangelio o una forma de vivir el evangelio paralela, distinta a Jesús y a lo que ahora estamos conociendo de quién es Jesús. En el versículo 2 nos dice por qué, porque la Torá fue entregada, ella no cambiaba y en ella estaba prometida la salvación. Y entonces el sentido del verso 3 sería, ¿a quién se le ocurriría entonces dejar o huir de tan grande salvación? A nadie, a ningún creyente se le va a ocurrir teniendo lo mejor regresar a algo que no está bien. Por lo tanto, ya vemos acá que el autor está siendo muy enfático en decirle a los hermanos, ¿saben qué? No está bien lo que están haciendo. No regresen a ofrecer sacrificios, korbanot. Eso ya no va. También puede ser un llamado de atención a muchas de las costumbres fariseas. Tenemos que recordar que según Hechos 10, Hechos 15 también lo narra. Hubo muchos del partido de los fariseos, de distintos partidos de los fariseos, ramas de los fariseos, es decir, tal vez porque partidos se puede asociar con política,
y aquí este era un tema más religioso. Entonces, dentro del fariseísmo, muchos recibieron a Jesús, pero no soltaban su tradición oral, sino que les gustaba forzar que todo mundo sirviera a Jesús, pero desde la perspectiva de los fariseos, ganándose los méritos eh, y no recibiendo la salvación que era por gracia. Este versículo no está diciendo que hay que cuidar la salvación porque se puede perder. La salvación es la obra de Dios que funciona en el corazón del verdadero creyente, que cada vez quiere ser más como Él, pero que no hay un llamado a comportarse de tal forma que la salvación pueda perderse. Claro, esto podría provocar un abuso, puede pensar alguien, y ya responderemos eso cuando llegue el punto. Sin embargo, solo quiero señalar que está aquí un error de traducción que ha confundido a algunos creyentes y esto nos tendría que dar una pauta de cómo leer la Biblia. La Biblia no puede contradecirse en sí misma. Tiene que haber una forma, porque la Biblia envía un mensaje congruente. La Biblia no envía mensajes que van en contra del uno del otro. Se pierde o no se pierde la salvación. Se ha dicho que es por gracia. Se ha dicho que nos rescató. Se ha dicho que nos escogió. Como ahora está diciendo que hay que cuidarla, ¿verdad? Entonces, este versículo ha confundido a algunos creyentes que se pueden perder, en primer lugar, en el contexto que previamente se viene señalando. Y esto hasta cierto punto, aunque no es excusable, sí es entendible, pues la escritura viene en un idioma desconocido y aquí alguien queriendo darse a entender ha colocado un sí condicional cuando tal cosa no existe. Por último, comentando el versículo 3, también decimos que dice algo acerca del principio. Y lo leo nuevamente el versículo 3. ¿Cómo huiremos nosotros dejando atrás la gran salvación que nos es entregada? De ninguna manera, sería la respuesta. La cual al principio, dice, fue hablada por medio del Señor, siendo confirmada por los que la oyeron. Esta referencia al principio, que es la palabra arge, es una palabra que también en la Septuaginta ha traducido, por ejemplo, la palabra reshit. El reshit tiene que ver con la institución de Dios, con el cuerpo de Dios, con lo visible de Dios, que es una referencia, por supuesto, a Jesús. Y el hecho de preguntar aquí, o el hecho de señalar aquí que en el reshit, o sea, en Jesús, fue hablada por medio de Él, de Dios, y confirmada por los apóstoles que la oyeron, hemos de entender que se está refiriendo a que su oferta de salvación, su oferta de gracia, su oferta de amor, es congruente y suficiente, pues Él la ganó para todos sus escogidos. El versículo 4 señala lo siguiente: Dios testificó junto con ellos, dice, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu de la Santidad según su propia voluntad. Esto, esta alusión a los mensajeros podría ser antes de la venida del Señor, pero también es una alusión a Jesús mientras Él estuvo acá, quien por medio de muchos milagros, hechos en el poder de la santidad, hizo lo que a Él le complació. Y por eso vemos en los 4 evangelios a Jesús no deteniéndose, no escatimando en cuanto a ningún milagro alguno. Esto se ampliará un poquito más la próxima semana cuando veamos la exégesis que el autor de este tratado hace con respecto del Salmo 8. Pero yo quiero cerrar el tema porque
Hay, siempre ha habido una necesidad en el ser humano de colaborar en la salvación con Dios. Y pensamos que si no tenemos participación alguna, entonces nosotros, ¿cómo podemos tener la certeza de que somos salvos? Esto es algo muy humano. El hombre siempre ha sentido entonces la necesidad de ganarse la salvación, pero no podemos decir que esta está en riesgo por el desempeño humano, porque eso sería rebajar la gracia a los méritos. Sin embargo, y esta es la contraparte del asunto, tampoco podemos decir que entonces, si somos salvos por gracia, tenemos una licencia para hacer lo que se nos da la gana, ya que si soy salvo y esto no depende de mí, sino que fue Dios el que me salvó y Él lo hizo todo, entonces yo estoy en libertad de hacer lo que yo quiera. La persona que así piense debe realmente reflexionar sobre si es salva, sobre si fue verdaderamente Dios el que le llamó, porque a quien Dios llama empieza con él o con ella la obra de la santificación. Y este es el proceso al que el creyente entra. No que tenga que cuidar su salvación, sino que habiéndola recibido, porque las promesas no cambiaban, porque las promesas no mutaban, él ahora entra a un proceso en donde dirigido por Dios, nuevamente, empieza a dejar su vana manera de vivir y empieza a comprometerse con la nueva manera de vivir. Hay un versículo muy interesante que encontramos en Romanos capítulo 8 y yo quiero ir allá para que lo leamos. Romanos 8:29, perdón, el 30 sería. Romanos capítulo 8, versículo 30, leámoslo, dice así. A los que predestinó, dice la versión, todas las versiones que consulté, pero yo le pongo ahí la palabra prodestinó porque eso es lo que está escrito en griego. Pero eso ya nos hablaría que no hay una predestinación, una escogencia de Dios antes de, sino un destino después de. Pero a los que predestinó, entonces a esos llamó también. A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Recalco entonces que el versículo dice predestinar. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios viene, elige a una persona y crea un destino hacia adelante. Esto no es un predestino, esto es un prodestino. Esto es el resultado de un lugar a donde yo quiero llevar a esta persona, a donde voy a llevar a esa persona. ¿Y cuál es ese viaje? Bueno, en primer lugar, dice que a los que predestinó, a los que escogió, dice, eh, porque esta palabra estaría entonces relacionada con la elección, a estos llamó. Y esto ha de ser muy importante que lo captemos, perdón. Somos salvos solo porque Dios puso un llamado en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros entendimos ese llamado, entendimos el convencimiento de Dios y nos entregamos a Él. Así es como ocurre la salvación, porque Él tiene un llamado. Cuando vemos a Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis, de aquí, yo llamo a la puerta, dice, si alguno abre, Jesús se ve como un objeto muy, muy pasivo. Él no está tocando, Él está demandando entrar. Él está demandando entrar. Y cuando Él convence a la persona y esa puerta se abre, hay comunión. Él entra y cena con ellos. Eso quiere decir llamar. Pero a los llamados, dice este versículo, también justificó. ¿Y qué quiere decir que los justificó?
Quiere decir que les imputó su justicia, su carácter, su forma de ser, su forma de vivir. Y esta forma de vivir es lo que está escrito en la Torá. No se puede vivir en salvación negando la palabra de Dios o negando que Jesús es el Señor. El creyente, el verdadero creyente, entiende que es creyente, que es salvo, porque Dios le imputa, le convence, lo guía a aceptar la responsabilidad de vivir dentro de sus mandamientos, dentro de la definición de santidad dada por Dios, que lo lleva a tener un peso. Y esto es lo que significa la glorificación. O sea que Dios a los que escogió, llamó, a estos les cambió el chip, les cambió la mente, les renovó la mente para que vivan de una forma distinta. Un verdadero creyente no se estaría preguntando entonces si por ser salvo él tiene o no cómo tiene que vivir. Un verdadero creyente sabe que Dios espera de él el camino de la justicia, porque eso fue lo que hizo con nosotros, nos justificó. Nosotros no somos justos, nosotros somos justificados. Quiere decir que Dios vino y nos cambió el chip de la injusticia y nos puso su justicia para que vivamos dentro de su palabra. Un verdadero creyente no se puede quedar en pecado, porque ha recibido el llamado a ser justo, a ser como Él, pero no justo como equitativo, sino justo como justificado, es decir, buscando vivir dentro de la Torah del Señor. Así que, en congruencia con se pierde o no la salvación, podemos decir que la salvación es la obra y la dádiva de Dios. No puedo hacer algo yo para perderla. Pero si yo me confieso un creyente y no vivo dentro de los mandamientos, debo de revisar si realmente fui llamado por Dios, si realmente tengo una pasión hacia la escritura, tengo un despertar hacia la escritura, hacia los mandamientos, hacia no vivir según las obras del mundo, según las obras de la carne, según se vive allá afuera. Si no lo tengo, debo de orar. Debo de hacer la oración del Salmo 119 en su último versículo en donde dice, guíame por la senda del arrepentimiento, convénceme de que estoy mal. Quiero dejar esta charla hasta acá, sé que es un poquito más corta de las que normalmente hacemos, pero la próxima semana estaremos estudiando una exégesis que hace el escritor de Hebreos y el Salmo 8, y esta nos va a llevar un poquito más de tiempo, es bastante descriptiva y podemos encontrar cómo fue el proceso de Jesús ahí, pero la quiero dejar para la próxima semana. Pero hoy, y antes de retirarme, quiero agradecerle por sintonizarme y a la vez invitarlo para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, invitarlo para que comparta cualquier estudio que le ayude, que le haya agregado valor y por supuesto a que nos siga en nuestras redes sociales donde continuamente estamos enviando mensajes escriturales y también avisos con respecto a nuestras publicaciones. Gracias por sintonizarnos, que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.